Hola y bienvenidos un día más al banquillo de Javi Datos. Comenzamos. Hola Javi, ¿cómo estamos? Hola, muy bien, Diego. Fenomenal. Esperando ya apasionadamente el partido inaugural del Mundial. Ese Ecuador-Qatar, Buah, que es se la nos va a poner quinta los pelos esencia de del punta. fútbol. Madre mía, qué Y mundial. bueno, y vimos ayer a España y con un partido contra Jordania que, bueno, me dio buenas sensaciones la selección, las cosas como son. A ver, Vamos a Jordania ver, no es la Brasil del 70, pero bueno, el es otro lo que te iba día a decir. Yo Alemania digo, es que el sufrió rival, mucho para ganar a Oman. a mí, O sea, ya, pero sufrió. igual Oman es mejor que Jordania. A mí me A ver, pareció tiene que que ser la de la misma defensa quinta, más o española menos. era muy mala. Ayer muy La mala, a defensa española pesar. hace agua, sí. Uf, Sí. me parece que Como contra nos un rival coja una selección mediano, un poco potente arriba, nos pueden hacer mucha pupa, claro. sí. Me dio. Bueno, pero hoy no nos hemos juntado para hablar de esto, porque ahora que tenemos tiempo, ahora que el Madrid pues está como de segundo plano, porque todo el mundo estamos pensando en el Mundial, a ver si empieza, a ver si vemos algo de fútbol, a ver si vemos a madridistas ganar algo o irse a casa rápidamente, que será lo que Por más nos favor, guste. prontito. Eso, esa es la Yo lo idea. siento. Francia, Brasil, prontito. ¿Ya está? ¿Eh? Bueno, la Y luego última que gane el noticia. Mundial quien quiera, La menos última Argentina. noticia de Francia es que Benzema hoy tampoco ha podido entrenar, que lleva 2 días Claro, a sin ver, poder entrenar. hay mucho enterado que iba diciendo por ahí que Benzema se Que- había borrado en los partidos del Madrid. Y la verdad es que Benzema arrastra una lesión y todavía no está recuperado del todo. bueno, ¿Cómo se va a borrar Benzema del Madrid? no, era increíble y ahora se está viendo que efectivamente no se había borrado, pero lo que me preocupa es que qué es lo que tiene. Porque yo creo No que lo sé. ni Creo que tiene Francia algo lo sabe, muscular. no lo tiene claro nadie. Pero son 2 meses lo que quedan. O sea, en 2 meses hay tiempo suficiente para recuperarse. O sea, Y para terminar yo de creo que es una estropearse, que bendición. esperemos que no. Que no se va a estropear, hombre. Que no. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es dedicar algunos de nuestros banquillos a hablar del Real Madrid y de la historia del Real Madrid, que muchas Sí, veces es vamos a muy dar unas desconocida. pinceladitas. Entonces, vamos a hablar algo de la historia del Madrid y lo hemos dividido en diferentes etapas, ¿no? Y la primera que hemos acordado, Javi, refréscame, es desde su inicio hasta la Guerra Civil. Efectivamente. Hablar de Los ahí de un primeros periodo, años del madridismo. los primeros años del club, del Fútbol Club, Real Madrid Fútbol Club, que se escribía De entonces en inglés, Fútbol Madrid Club, Fútbol Club se llamó. Madrid Fútbol Club en inglés. Sí. en inglés con la doble O y bien. Y entonces, bueno, pues venga, ¿qué es lo primero que podemos decir del Real Madrid? ¿Cuál es el primer dato que podemos soltar de la historia del Real Madrid? Bueno, pues que se juntan una serie de hombres en Madrid, liderados en principio por don Julián Palacios, en los albores del siglo XX, en 1900, y junto con lo que era el Club Sky, pues se fusionan y empiezan a crear lo que luego va a ser el Madrid Fútbol Club, ¿no? Julián Palacios figura como el primer presidente del Real Madrid en 1900, pero la constitución del club no se materializa a través de ese acta fundacional que se inscribe en la autoridad competente hasta el 6 de marzo de 1902, con don Juan Padrós como presidente. Los hermanos Padrós, Carlos y Juan, eran unos empresarios catalanes que les gustaba el deporte del fútbol, que España llegó a través de los marinos ingleses, lógicamente, y llegó a través de los ingleses que trabajaban en las minas de Río Tinto, en Huelva. Por Uh-huh, eso el Recreativo de Huelva es el club decano del fútbol español. uh-huh. Eh, y luego se fue extendiendo por toda la geografía. A Madrid llegó a través de la Institución Libre de Enseñanza, de Ginés de los Ríos, que compraron y trajeron un balón a Madrid, un balón, y con Bueno, ese balón jugaban en los descampados de la capital, ¿no? En los descampados de la capital. Era curioso porque eran gente aristócrata, gente burguesa y aristócrata, los que empezaron a jugar al fútbol. Y gente conoció, eh, gente gente que tú, conocida y claro. gente conocida, efectivamente. Y entonces era escandaloso para la época ver a Pantalón corto. señores de corto jugando detrás de una pelota, ¿no? Y bueno, eso causó sensación, pero luego la gente fue animándose,
fue empezando a ir a ver a los partidos y el Real Madrid, o sea, lo que es el Madrid Fútbol Club, se funda efectivamente en el año de gracia de 1902. El Madrid ha sido universal siempre, Diego, siempre ha sido universal. De hecho, en 1904, el Madrid Fútbol Club es el único club del mundo que aparece en el acta fundacional de la FIFA. O sea, O sea, el Madrid... solamente 2 años después de su creación, ya el Madrid tiene forma parte de la intención de internacionalizar el deporte y está como club presente en la fundación de la FIFA, de Sí, la y organización de la mientras FIFA. los hermanos Padrós están pergeñando la creación de la Federación Española de Fútbol, Ujú. que hasta Sí, 1909 no termina de, que ahí, de materializarse. si no he leído mal, hubo algo de conflicto, ¿verdad? Porque había Sí, como dos sí, organizaciones que querían. eso es, Sí, eso es. y después tuvo que intermediar el rey Alfonso Sí, la autoridad 12 o competente. 13. En aquella época era la autoridad competente la que mediaba y decía esto para aquí, esto para allá, ya está, no hay más. Sí, que les pidió que se Entonces, bien, pusieran es así. definitivamente de acuerdo y al final lo lograron Sí, para la de hecho, en creación las de la primeras federación. ediciones de la Copa del Rey, de la Copa de España, pues hubo sus más y sus menos. Hubo algunas ediciones en las que nada más que hubo dos equipos. Hubo otras ediciones en las que no se presentó nadie, una cosa tremenda, porque había discrepancias entre las directivas de aquellos incipientes clubes de fútbol, ¿no? El Real Madrid, sí, el Real Madrid, yo voy a llamar siempre el Real Madrid porque es mi equipo, como se llama. El Real Madrid nace en 1902, pero hasta 1903 no empieza a competir, ¿no? En 1903 es cuando se crean los primeros campeonatos regionales por toda España, que eran los que clasificaban para el campeonato de España, ¿de acuerdo? Ujú. Y en Madrid se empieza a jugar los campeonatos regionales y de hecho gana el primer campeonato regional en 1904, ¿de acuerdo? Cuando gana el primer campeonato nacional, ese le habilita para jugar la Copa de España que gana en 1905 por primera vez. Y cuando decimos que el Madrid hasta los años de Di Stéfano no ha sido grande, pues es una falacia absoluta. El Real Madrid es el primer equipo que consigue la Copa de España en propiedad. De hecho, está en las vitrinas del Museo del Bernabéu, porque la ganó en 4 ocasiones consecutivas. El 5, el 6, el 7 y el 8 del siglo XX. Es el primer equipo que consigue ganar 4 ediciones consecutivas de la Copa. Si no recuerdo mal, nadie lo ha conseguido hasta ahora otra vez. Y además consigue el trofeo en propiedad. A partir de ahí, pues, hubo años mejores, años peores. Aparece Santiago Bernabéu a jugar en el Madrid. Santiago Bernabéu empieza a jugar como hermano de su hermano Marcelo, Ujú. de Marcelo Bernabéu. Santiago era un tío muy grande para la época, un tío tosco, lento, pero tenía un Sí. corazón tremendo para jugar. Y le pusieron a meter goles. Y empezó a meter goles con 15 años en el primer equipo del Madrid. Empezó recogiendo balones y terminó diciendo, ven chaval, vete a jugar. Y ahí empezó el idilio de Santiago Bernabéu con el Real Madrid, que nace en esos años y acaba en 1978 con el fallecimiento de don Santiago, ¿no? Como presidente. Eso es. Bueno, Luego tenemos el siguiente gran éxito del club, fue la Copa de 1917. Eso fue siempre una frustración para don Santiago porque era su Copa de España, pero lo que pasa es que se, se, se lesionó en las semifinales y no pudo jugar la no puedo final, ¿no? jugarla, es verdad. ¿Dónde jugaban? Pues fijaos, el Madrid empieza a jugar en lo que es ahora, para los que sois de la capital, los que conocéis un poco, o ponéis Google, que ahora es muy facilito, donde está ahora el Wizzing Center, que era donde está la Copa, era la Plaza de Toros de Madrid. Y en esa avenida, se llamaba entonces la Avenida de la Plaza de Toros, y que ahora se llama la Avenida de Felipe II, ahí en ese descampado es donde jugaron sus primeros partidos los socios del Madrid Fútbol Club. Porque entonces el ser socio del club implicaba derecho a jugar. ¿Eh? Empezaba derecho a jugar en los equipos que se formaban. Claro. De hecho, los primeros partidos son entre ellos. El primer partido que se tiene reseña es un partido, yo no lo tengo reseñado en mi base de datos, porque para mí
los partidos son contra otro equipo. En abril, en abril del año de 1902 se juega un partido entre los caballeros de rojo contra los caballeros de azul. Sí, 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 sí. Eran partidos interminables, no había prácticamente Claro. reglas. Al portero le metían con el balón en la portería. Tuvo que venir un inglés, Arthur V. Johnson, a poner un poquito de orden. De Este orden. inglés, que fue el primer entrenador del Madrid en el año 1910, hizo un decálogo de normas del fútbol y entre ellas decían que estaba feo fumar en los partidos. Sí, que por favor cuando salía la pelota fuera, que fueran rápido a por ella y que no se entretuvieran en charlas y cigarrillos. Sí. O sea, que era como los partidos de nosotros cuando éramos niños, que ahora es Así, más difícil o jugar, menos. pero entonces discutíamos, claro, poníamos una piedra y aquello era la portería, y Sí, si sí. había traspasado la piedra o no era una discusión. No, y cuando decías alta, Sí, la altura de la portería la daba a la altura de la mano del portero. exactamente. Eso es. Bueno, y después fuimos evolucionando en campos. Hemos jugado en Sí, muchos campos. Bueno, en campos, sí. Después de la unidad de Plaza de Toros aparece el el campo de campo de O'Donnell O'Donnell, como más que se estable, ve ¿no? ahora mismo. Ya Mm. es un campo ya vallado, que por cierto lo pintan, las vallas lo pintan los propios jugadores. Es un campo que está relativamente cerca de la avenida de la Plaza de Toros y que, bueno, es la primera sede más o menos fija del Madrid, junto con el Velódromo. También jugó en el Velódromo de Madrid una temporada antes de inaugurar en 1924 el campo de Chamartín. Que el campo de Chamartín estaba donde está ahora mismo el Estadio Santiago Bernabéu, La más o esquina, menos. ¿verdad? Sí, Coincidía más con la esquina, porque he visto la una esquina, fotografía. la esquina del fondo norte con Padre Damián, Ajá. ahí esa zona es común. De hecho, todavía hay, no sé si ahora con las obras habrán desaparecido o en alguna de las remodelaciones, pero ahí existían muros que eran comunes. Todavía había muros del antiguo estadio dentro del Estadio Santiago Bernabéu. O sea, si un campo estaba en una dirección, el otro estaba más o menos. Sí, intentaré rescatar una fotografía, porque esto no pertenece a esta época, claro, esto es de la construcción del Del Estadio estadio, Santiago sí. Bernabéu, en el que se ven cómo se empezaban a crear las gradas del presente Estadio Santiago Bernabéu, todavía con el viejo Chamartín ocupando de medio Eso es, lado, pues una cosa así, o sea, un eso es, escorzo hacia un escorzo, eso es, correcto, sí, así es, así es, de así la es. zona de lo que hoy podríamos hablar, esquina del Bernabéu, Mm. Padre Damián, sí. Pero en En los años, 1920 pasa algo, ¿no? en 1920 lo que pasa es el cambio de nombre. En 1920 ese papelito que veis ahí es la cédula real mediante la cual Su Majestad Alfonso XIII le otorga el título de real al Madrid Fútbol Club y le permite llevar la corona real en su escudo. Corona real que apareció en 1920, desapareció en 1931 con el advenimiento de la Segunda República Española y vuelve a aparecer ya definitivamente en 1939 cuando finaliza la guerra. Ujú. Es un hecho A partir de ahí importante. ya nos llamamos Real Madrid Club de Fútbol. A Sí. partir de ahí. Y prácticamente, bueno, en muchos lugares del mundo nos conocen como el Real. Efectivamente, el Real. Sí, El Real. en otros Prácticamente como el todo el Madrid, mundo es el Real. sí. Y sin embargo en España suele ser más común decir el Madrid. Bueno, pues somos Es el que como Madrid. se llamaba. Sí, a Sí. ver, cuando decimos Ah, el Madrid, no es por despechar el nombre, ¿no? Es que el Madrid es como se llamaba desde el principio. desde el Yo soy del principio, Madrid, claro, del claro. Madrid, del El Madrid Madrid Fútbol Club. Fútbol Club. Sí, Eso sí. es. Bueno, Los años y 20 fueron unos años plagados de éxitos en los campeonatos regionales que luego no se materializaron en, el, en la Copa de España, que era la competición. Y en el año 28 comienza la Liga Española, ¿no? La temporada 28-29. Después de un intento fallido el año anterior, se jugó una especie, se llamaba el Torneo de Históricos en 1927-28. Eh, pero no llegaron a jugar en todos los partidos. O sea, no se considera oficial porque además no se llegaron a jugar todos los partidos de esa competición. tengo entendido que fue en 1923 cuando nos fuimos a Chamartín, al viejo Chamartín, al Sí, campo del que hemos efectivamente, hablado. Esta 23-24. fotografía del archivo de la Mientras, ABC. efectivamente, esa es una fotografía del Estadio de Chamartín, que es donde vamos
en 1923-24, primer campo propio. Al Real Madrid le proponen jugar en el Estadio Metropolitano. El Estadio Metropolitano fue el primer estadio privado de la historia. Y de hecho era un estadio privado de una empresa privada que alquilaba su campo, entre otros, al Athletic Club de Madrid. El Athletic Club de Madrid, más conocido como el mejor equipo de Canillejas o el Colgate Team en estas épocas. ¿Y Que por qué por le llamo Athletic entonces, Club de Madrid? Pues porque se llamaba así. Porque el Athletic Club de Madrid fue fundado como filial del Athletic Club de Bilbao. Por eso lleva las rayas y el pantalón oscuro como el Athletic Club de Bilbao. Lo que no deja de ser una mera caricatura del equipo vasco. Entonces jugaban de alquiler en el Estadio Metropolitano hasta que, curiosamente, el régimen franquista hace que el Athletic Club de Madrid se haga con el campo en propiedad. ¿Sabes? Entonces, al Madrid en esa época le ofrecieron jugar en el Metropolitano, el Madrid se negó porque quería tener su campo propio. Campo financiado por sus socios. Ojo, el campo de Chamartín financiado por sus socios. Igual que el Estadio Santiago Bernabéu, también financiado por sus socios y simpatizantes, como ya explicaremos en otro momento de estas esta píldoras serie, históricas del Real Madrid. exactamente. Muy bien. Y eso es lo que puedo decir de los años 20, que entonces cuando el Madrid empieza a hacer dos cosas, empieza a hacer giras para darse a conocer en el mundo y ganar dinero, hace una gira por Sudamérica, hace giras por Europa, lo que ahora se llaman las pretemporadas en América, se hacían entonces. Eso que Florentino Pérez parece que la gente se ve que ha Que hubiese inventado el agua inventado, sí. caliente, no, eso ya lo hacía el Madrid en los años 20 del siglo pasado, ¿no? Lo Hace que 100 pasa, años ya el Madrid viajaba afuera. tendría Iba que en hacerlo, barco, no en avión, es lo que te iba a decir, en barco. Y pero ahí iba. te tiras unas semanas en barco para ir, yo Iba qué en sé, barco, a iba con Sudamérica. jugadores prestados de otros equipos Ujú. que iban a jugar con el Madrid y, y se daba a conocer fuera de nuestras fronteras. De ahí que la Universalidad del Madrid nace prácticamente en sus inicios, no es una cosa nueva, que el Madrid sea un club universal. Entonces también el Madrid se empieza a pensar en que hay que fichar a los buenos jugadores para poder acometer las competiciones que juegan, ¿no? El campeonato regional, ya digo, clasificatorio para la Copa de España, era se jugaba en sistema de liga, pero se quedaba corto para las aspiraciones del Madrid. Y entonces empezó a fichar jugadores. Vino eh, desde el gran Ricardo Zamora, el divino, posiblemente el mejor portero de toda la historia del fútbol. Se hizo con la mejor defensa de la historia, mejor dicho, la mejor defensa de aquella época del mundo, con Ciriaco y con don Jacinto Quincoces. Zamora, Ciriaco, Quincoces era la defensa de España y la defensa del Real Madrid. Y era un muro inexpugnable. De ahí nos metemos ya en tiempos de la República. El Madrid consigue ganar 5 campeonatos mancomunados. El campeonato mancomunado fue en lo que derivó los campeonatos regionales. Los campeonatos regionales los organizaba la Federación Regional, en este caso la Federación Centro, que era la nuestra. El mancomunado ya se hizo más diversificado, porque el mancomunado era 2 federaciones que jugaban entre sí. En este caso, la mayoría de las veces era la Federación Centro con la Federación Andaluza. Entonces jugamos los 5 campeonatos mancomunados que se llegaron a jugar, los ganó el Real Madrid antes del estallido de la guerra. Y ahí es cuando, junto con el advenimiento de la Liga, empieza ya otra vez a funcionar la máquina. Porque en esos 5 años, en esas 6 temporadas, desde 1930-31 a la 35-36, el Madrid gana 2 ligas, 2 Copas de España y 5 campeonatos mancomunados. Pero también tenemos anécdota en la primera liga que se juega, la de Y 1929, tenemos una anécdota ahí, ¿no? Que es la que recoge estas imágenes precisamente que publica el el club. Madrid es el primer líder histórico de la Liga Española. Porque consigue ganar el primer partido al Europa, un club de Barcelona, le gana por 5-0 en casa. Y ahí no solamente la primera gran goleada del Madrid en la Liga, sino que además es el primer póker de un jugador en el campeonato liguero, que fue el amigo Lazcano, marcó 4 goles en aquel partido contra el Europa. Ese campeonato, que fue el primero, lo perdimos en la última jornada, o sea, fuimos arriba toda la temporada, pero al final la ganó el Barcelona. Y
nosotros no ganamos la primera liga hasta la temporada 31-32. Que ganamos el primer campeonato y luego repetimos la 32-33. Me he En esa época detenido. se gana la Copa de España en la 33-34, o sea, la siguiente, y luego en la 35-36. Con el último partido. El Madrid juega el último partido oficial en España antes de la Guerra Civil. Fue el 21 de junio de 1936. Fue la final de Copa contra el Barcelona en el campo de Mestalla, en Valencia. Ya estaba la cosa muy malita en Sí. términos de ambiente en el país. Y ahí fue el último partido de mucha gente, lamentablemente. Entre ellos el último partido de don Ricardo Zamora, del que se le recuerda una parada de palo a palo en el último minuto a tiro de Escolá, que salvó el empate. Salvó el Madrid del empate en ese partido y nos llevamos el trofeo a las vitrinas blancas. Sí. O sea que en el último trofeo que se disputó en la España preguerra civil, también lo ganó el Madrid. Sí, efectivamente. Fue la Copa de España del 36. De hecho, fíjate, Diego, el partido se juega el 21 de junio Sí, un mes del antes. 36 y la guerra estalla el 17 de julio. Julio. Entonces, no, ni un mes tardó en Es montarse la tremendo. mundial aquí. Es curioso, o sea que desde el Madrid desde el principio ya estuvo, datos importantes, estuvo en la creación de la Federación Española, digamos que fue el núcleo de la creación de la Federación Española, estuvo en la organización de los primeros torneos que se hicieron Claro, en la capital y que después claro. derivaron en torneos que llamaríamos hoy la Copa de España, la Liga, que también estuvo como representante del fútbol español en la creación de la FIFA, que Eso se es. llamó entonces Unión de Société Française de Football Athletics, que después derivó en Federación Internacional de Fútbol Asociación, o sea, en francés, Federación Internacional de Fútbol Asociación, bien, que tenemos el primer torneo en propiedad, has dicho, de la Copa de De la España, historia. de La las, Copa de España, sí. el primer trofeo que se entrega en España a una organización futbolística en En propiedad. propiedad. En En propiedad. propiedad. Sí, Es porque, la Copa de España de 1908 por ganar las cuatro anteriores. sí, porque eso ha ido derivando, lo de los torneos ha ido derivando. La Copa de Europa se dijo que quien la ganara 5 veces se la quedaba en propiedad, nos la ¿Y la ganamos ganó el 5 Madrid? veces y nos la quedamos en propiedad. Ahora Ahí. con la Champions League no existe esto. Ya no existe Ya eso, no ¿no? existe eso de quedarte en la Existió hasta hace propiedad. unos años, Sí. pero ya no, ya no. Es curioso. Hubiéramos ganado una más, claro. Claro, es que Por las 5 alternas o las 3 consecutivas, por las 3 consecutivas de 16, 17, 18. O sea que, bueno, es una pena porque eso implica el que te la quedes en propiedad. Claro, quedarte en la propiedad, ¿qué significa? Que tienen que cambiar el diseño. No. No, Que te dan el trofeo original. original. No, El no, original. Y luego tienen que no hacer otro original. otro original, pero no significa que cambien el diseño o que obliguen a Porque hacer. de hecho en Sí, en la Copa Europa. 1960 no se cambió el diseño de la Copa Sí. Europa. Nos Y el Madrid, entregaron. yo cuando iba de niño a la sala de trofeos del Bernabéu, que estaba justo encima de los vestuarios, que además era la sala de junta de la directiva, Sí. veían las 6 Copas de Europa en una vitrina y al lado otra, clonk, Que era la que que era teníamos en propiedad. la en propiedad. Por eso yo siempre digo, cuando me preguntan cuántas copas tiene el Madrid, digo, ¿cuántas Copas de Europa tiene el Madrid? Digo, 15. 14 en el Efectivamente. campo y una en propiedad. Sí. Bueno, pues eso es lo que nos ha dado y es curioso también del último partido que se juega, de la última competición oficial en España antes del triste periodo de la guerra, en junio de 1936. Tú lo has dicho, último partido de Ricardo Zamora, del mítico Ricardo Zamora, también el Real Madrid en medio en la final y además obtenemos el trofeo. Y así se cierra este primer capítulo de la historia del Real Madrid que vamos a seguir ampliando en los próximos días, de aquí hasta que vuelva al fútbol, con varios episodios más. Después, mañana mañana, cuando sea, en el siguiente episodio de esta historia del Real Madrid hablaremos desde el que finaliza la Guerra Civil hasta la llegada de Alfredo Di Stéfano, que eso es un hito tan importante que merece su punto y aparte en la historia del Real Madrid, porque
objetivamente fue así. Sí, hablaremos justo hasta la llegada. La Hasta llegada no la vamos a hablar el próximo. La dejamos para el siguiente porque hay mucho que contar ahí. Hay muchísimo. mucho que desmontar, mucho relato falso que desmontar. Muy bien, pues Javi, ha sido un verdadero placer escuchar Igualmente, como esta siempre. historia del Real Madrid, así que Nada, venga, nada. despídete. Como siempre os digo, amigos míos, amigos nuestros, entrad al canal, suscribiros al canal, comentar en el canal. Y por favor, no olvidéis una cosa, ser del Real Madrid es lo mejor que nadie puede ser en esta vida. Un beso fuerte y a la Madrid. A la Madrid. Hasta luego, Javi. Adiós, Diego.